80.000 patentes de plástico, más de 80.000 patentes de plástico registradas en el mundo. Más de 80.000. Son la mayoría secretas. El 90% son registros secretos que la gente no sabemos lo que contiene. No sabemos lo que es realmente. O sea, esto, una botella de plástico como esta, que os suena tan familiar, nadie sabe lo que es exactamente. Sabemos que tiene, digamos que un 25, un 30% de hidrocarburo, el resto son componentes químicos que desconocemos el porcentaje, desconocemos la cantidad. Son secretos, secretos industriales tan protegidos como la fórmula de la Coca-Cola, tan protegidos como cualquier secreto industrial de estos que hacen ganar mucha pasta. Pero teóricamente sí entra en el mercado sanitario, sí, sanitario, porque es algo que está en contacto con alimentos. Tendría que haber un registro de lo que es. Tú no puedes patentar una cosa sin decirlo. Claro, sí, entonces tú a lo mejor pones de qué está hecho, pero no pones lo que es. O sea, eso es. Y no pones qué compuestos químicos. No la cantidad. Venga, os voy contando un poquito de historia, como luego tenemos que enganchar con eso cuando estoy mal, ¿sabes? Ya estamos, solamente lo que pasa es que si ponemos el laptop aquí, vas a hablarle a la gente de España, lo va a ver de España. Entonces, claro, deberías poner, dices que si pongo el qué, perdón. El ordenador. Es que tenemos distintos componentes. Esos componentes químicos es lo que le va a dar al plástico sus superpropiedades. El plástico es un material que tiene superpropiedades. Es duro, flexible, adaptable, maleable, sobre todo plástico. O sea, puede hacer cualquier forma con él. Es una maravilla de material. O sea, esto es en su tiempo cuando se creó, era el futuro. O sea, se imaginaba una sociedad futurista donde el plástico jugaba un papel importantísimo. Y de hecho, gracias al plástico se han hecho grandes cosas. Por ejemplo, solo un detalle, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los aviones RAF ingleses ganaron a la Armada alemana, a la aviación alemana, que era de más de 4.000 aviones. Lo ganaron porque tenían una cosa que estaba hecha de plástico que se había podido acoplar al avión porque habían conseguido meter un plástico que era muy ligero, que era el radar. O sea, los aviones ingleses tenían radar y los alemanes no. Entonces eso hacía que por la noche o en circunstancias de poca visibilidad fuesen invencibles prácticamente para los alemanes. Entonces eso se consiguió gracias al plástico. Gracias al plástico consiguieron poner un radar que no hiciese contacto con la corriente que llegaba al avión. Entonces consiguieron el radar y pudieron ganar a los alemanes en esa batalla, por ejemplo los ingleses. Pero gracias al plástico se han hecho muchas cosas. Entonces el plástico es un material fantástico, es fabuloso. Pero tiene algunos peros, que ahora vamos a estudiar en profundidad esos peros y vamos a ver qué es lo que está pasando, cuál es el problema tan grave que tenemos con el plástico. Mientras enganchan eso, os cuento un poco de historia, que el plástico lo inventó un americano que se dedicaba a fabricar bolas de billar. ¿Eso lo sabíais? No. Pues las bolas de billar antiguamente las hacían con marfil. Entonces, claro, estaban matando a todos los elefantes y iban a acabar con la población de elefantes por culpa de las bolas de billar y los objetos de marfil. Entonces, este empresario, en aquellos momentos muy famoso, sacó una especie de concurso a ver quién conseguía hacer un material que sustituyese a las bolas de billar, que tuviese las propiedades de resistencia, que se cayesen y no se rompiesen y que pudiese sustituir al marfil, que estaban destrozando pues todas las reservas de animales, de elefantes sobre todo. Entonces varios inventores, varios químicos se presentaron y al final pues ganó uno que inventó la baquelita, fue el primer plástico, y de la baquelita se patentó, se hicieron las primeras bolas de billar, todo empezaron a hacerse bolas de billar con ese material, funcionaba muy bien, y de ahí salió el celuloide. De un derivado salió el celuloide, que es el plástico que se utilizó luego en las películas. Fijaros, un plástico que tenía la capacidad de almacenar pictogramas. O sea, y de ahí salieron las películas, el cine. Todo salió de ahí. O sea, fijaros lo importante que fue el plástico en sus comienzos. Entonces, pues ahí ya empezaron pues, a meterle más cualidades y surgió otro tipo de plásticos, que eran los de resina compuesta, eran plásticos químicos
en esto no había ninguna parte de hidrocarburo, que empezaron a utilizarse para fabricar ya todo tipo de elementos, desde cosas para peines, artículos de uso diario, muebles, todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en aquel entonces que los envases estaban todos de cristal o de metal, y si se caía se rompía, de repente ellos anunciaban en la tele como algo mágico, que tú metieses aquí agua, se cayese al suelo y no se rompiese. Igual que hoy vamos al anuncio de, yo qué sé, de cualquier cosa que veis maravillosa, pues lo anunciaban igual, diciendo el material irrompible. Entonces ahí pues ya surgió el Tupperware y empezó de repente, hubo una especie de explosión del plástico y empezó cada vez a fabricarse, a utilizarse más y más y más y más. Empezamos hasta ahí, iba más o menos todo bien, pero hubo un error. En este crecimiento, en este concepto hubo un error, ¿no? De repente se empezó a utilizar el plástico para objetos desechables. Objetos como esta botella, por ejemplo, que hago, me la bebo y va a la basura. Fijaros, un hidrocarburo es algo que tarda miles de años en hacerse en la Tierra. Tarda miles de años. Luego tienes que fabricar la botella. Y resulta que tarda en consumírmela 5 minutos, después la tiro y tardo esto en descomponerse. Primero, dicen que en teoría son 400 años. Es que no se sabe. O sea, no hay ningún plástico que haya durado tanto. Entonces, no sé si son 400 o 1000. El caso es que, pasados los 400 años, 200x, si le da el sol, empieza a descomponerse. Cuando se descompone, se fragmenta y se rompe en cachitos pequeñitos de plástico. No desaparece, se hacen cachitos pequeñitos. Esos cachitos pequeñitos se filtran, pasan al mar, y ahora os sigo contando, a los seres vivos, y producen un montón de desastres. Un montón de desastres que al final vuelven a su creador, en este caso los seres humanos. ¿Estamos ya? ¿Sí? Muy bien. Chicos, ¿estamos ya? 5 minutos. ¿Sí? ¿Algo máximo? Básicamente lo que pasa con el plástico, ¿vale? O sea, toda la gente consume el plástico, lo tira y ahí ya empezaríamos a hablar nos metemos de lleno un poco en la demostración, pero sobre todo se habla del reciclado del plástico, ¿no? Que una vez que tal, nosotros llegamos y lo metemos en un cubo amarillo. Esto lo venía hablando con mis compañeros de viaje. Dicen que en España el porcentaje de reciclado de plástico es el 48%, ¿vale? En España, según datos oficiales, 2011, Coembes, empresa que tiene la gestión integral de todos los residuos de España, se recicla el 48% de los plásticos. Eso es lo que los españoles hacemos así y metemos en el cubo amarillo. Pero es que meter en el cubo amarillo no es reciclar. O sea, nos pensamos que meter en el cubo amarillo es reciclar algo, y es mentira. Lo que hemos hecho es meterlo en un cubo amarillo. Claro, no lo hemos reciclado. No lo hemos reciclado. Realmente, de todos esos plásticos que metemos en el cubo amarillo, solo entre el 7 y el 9% son de verdad reciclados. Y con el reciclaje del plástico hay también una falacia muy grande, claro. Y es que más que un reciclaje, en muchas ocasiones se hace un downcycling, como le llaman los ingleses. Downcycling, down es como bajo, recycling, pues si decimos downcycling sería un reciclado a la baja, a un producto inferior. No es lo mismo, es inferior. Por ejemplo, el PET, el plástico número 1, que ahora os explicaré, ¿vale? El PET, el plástico número 1, se utiliza para envases, para láminas, para alimentación, para un montón de cosas. Una vez que deja de ser útil, se tira y se transforma en muchas de las cosas que lleváis ahora puestas. Todos lleváis PET puesto en el cuerpo. Camisas, pantalones, fibras textiles, Gore-Tex, todo tipo de impermeables. Todo se hace con PET. La grasa de PET, o sea, lo que sería el PET ya lavado y triturado, lo meten en unas máquinas, se llaman extrusionadoras, y con la extrusionadora sale un hilo. Ese hilo lo utilizan para tejer ropa, Kevlar, un montón de fibras sintéticas. Un montón de vuestra ropa está compuesta por este tipo de tejido. Bueno, ahora
Es que prácticamente el 90% de la ropa, el 80-90% de la ropa se hace de esta forma. Ya tejidos naturales como la lana o el algodón cada vez menos, ¿sabes? Cada vez menos. Porque este tiene tejido, es más resistente, se ensucia menos, tiene una serie de propiedades que hacen que sea muy atractivo. Es barato, es muy barato. ¿Por qué se ensucia menos? Pues se imprime menos. Vale, porque no están por eso. Exactamente. Entonces, claro, encima a eso le sumas que es barato, entonces, aunque al final haremos una ronda de preguntas, si en algún momento hay alguna cosa que no tal, o queréis preguntar algo concretamente, no me molesta que me paréis, ¿vale? Entonces, eso pasa por ejemplo con el PET, que es un desastre. ¿Por qué? Porque luego ya esa camisa que he reciclado de la botella de plástico, esa camisa no puedo volver a reciclarla. Y es un problema enorme en los vertederos, la ropa. Es un problema enorme. Porque no se puede reciclar, no se puede hacer nada con ellos. Va directamente al vertedero o al incinerador. ¿De acuerdo? O sea, nos va al vertedero o al incinerador. Cuando estéis listos me avisáis. Ya está. ¿Sí? Ya está. Vale, pues vamos a saludar a todos nuestros compañeros de internet que se suman aquí a las jornadas de homenaje a la Tierra. Vamos a empezar a iniciar, mientras seguimos hablando de todas estas cosas, espero que os interesen, vamos a inicializar el proceso de pirólisis, ¿vale? Porque vamos a ir haciéndolo, mientras vamos hablando, os voy a hacer la demostración en vivo de pirólisis y vamos a transformar 1 kilo de plástico en 1 litro de gasolina. Lo vais a hacer vosotros. Entonces, venga, lo que necesito es, necesitamos primero, esta sería la maquinaria. Esta es una maquinaria de pirólisis, es compleja porque tiene un montón de sensores, se puede hacer muy sencilla, realmente es un alambique, es un reactor, por así decirlo, de cerámica, que está totalmente cerrado, y de aquí nos sale este tubo que entra al tanque de agua donde se va a producir la licuación. Entonces, mientras lo vamos a preparar, pues necesito un voluntario que me ayude. ¿Quién me ayuda? ¿Me ayudas conmigo? Venga, pues vete para acá. Venga, necesito primero que vayas llenando este tanque de agua, ¿vale? Vete echando agua aquí por el embudo y lo vas llenando. Sí, ponte ahí detrás. Lo vamos a hacer un poco aquí entre todos. Y ahora mientras se va haciendo os voy explicando. Chavales, sin miedo. Mirad, vamos a abrir el reactor. Otro voluntario que me sujeta aquí. Me sujeta y pesa, cuidado que esto pesa. Vale, mientras él va llenando de agua, nosotros... ¿Más agua o solo? Otro más, echa otro poquito más. Mira, tienes que echar, ¿cómo te llamas? Cristóbal. Cristóbal. ¿Ves este tubito que hay aquí? Justo a la medida de este tubo, ¿vale? Entonces vete por un poquito más de agua, ahí al baño si quieres. Y ya si lo echas también. Bueno, limpiamos un poquito las puntas. Y vamos a empezar a meter plástico. Estamos metiendo plástico del tipo 4. Todo el mismo plástico. No, para este proceso no nos vale todo el plástico, fijaros. Nos valen los plásticos del tipo 2, 4, 5 y 6. Que serían, los plásticos serían el plástico, el PP, el P y el PS. Esos son los plásticos que nos valen. Nos vale el PP, tanto de alta densidad como de baja densidad, nos vale el P y el PS. Entonces son los números 2, 4, 5 y 6. Son los plásticos que nos valen. Vamos a empezar a meterlo. Vamos a meter, por ejemplo, metemos esto. Es cuestión de ir ahí apretando un poco, porque aquí voy sacando distintas cosas. Estos son los envases de los productos alimentarios. ¿Veis? Pone aquí número 5, PP. Lo podemos meter también perfectamente. Hombre, la idea de esto es un poco romperlo en cachitos, pero todo esto es vacío. Bueno, por ejemplo, pues aquí tenemos más. Tenemos botes de medicamentos,
más bolsas, latas, todo esto lo podemos ir metiendo aquí y apuntándolo ahí. ¿Qué más hemos traído? Pues tenemos yogures, las latas de los yogures, podemos ir metiendo más, tapones, todos los tapones, vamos a dejar aquí, tenemos un montón de tapones, vamos a meter aquí poquitos. Sabe mal. ¿Eh? Sabe mal. Se puede hacer unas cortinas súper bonitas. Sí, y eso es una forma buenísima de aprovecharlos. Pero preciosas, incluso Sí. con dibujos. Pues eso es fenomenal, eso es reutilizar. Yo estuve Me encanta. buscando todo esto. Sí. Vale, fijaros, los tapones son número 5, tienen hasta un 96% de combustible de hidrocarburo. Aquí los pocos. Puedes meter ahí, vete metiendo los pocos. Yo voy sacando aquí más cosas. Ya, mirad, tenemos esta bandeja. Esta es la típica bandeja de comida, ¿no? De McDonald's. Es el plástico número 6, es el PS. La rompemos también, la metemos. El PS, que es poliestireno, exactamente. Vale, vamos a ver qué más podemos meter. Bueno, todo esto lo podríamos meter, lo que pasa es que habría que cortarlo. Si lo cortamos, pues vamos a meter esto también. Envases de estos, de todos los que tenéis en el baño, todos los envases que tenemos debajo de la cocina, en los contenedores, hay un montón de envases que podemos meter. Vamos a ver cómo va, si todavía me quedan más cosas, podemos meter, esto también lo podríamos meter, los envases de champú, doy un poco un ejemplo de cosas. Me tengo que quedar con algunas para explicar los tipos de plástico, el envase del alcohol, del agua oxigenada, todo esto va para aquí. Vale, pues ahí está. Estamos metiendo. Pues yo creo que ya está lleno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hay un tapón muy grande que tapona las manos. Hay un tapón que tapona las manos. Esto se puede dejar en el suelo. Sube y baja, sube y baja. Nada, pero mira. Gracias. Ya que estás aquí, echa un vistazo ahí. ¿Qué tal una trituradora previa? Mucho, claro, esa es la idea. O sea, siempre entre más pequeñito mejor. Así está bien. Así ya tenemos un poquito. Vamos a meterlo, lo cerramos. Y está aquí. Vale. Y fijaros, el nivel de agua tiene que llegar hasta aquí, exactamente. O sea que le falta un poquito. Le echamos un poquito más. Pero no tiene que llegar a cubrirlo, ¿no? Justo cubrirlo, es justo cubrirlo. Voy a utilizar un poco del agua que tengo aquí de beber. Para ya lo damos a otro viaje. Vale, ahí está. Perfecto. No pasa nada, si te pasas, cuando abres este grifo, sale el agua sobrante. Entonces, si sobra agua, va a salir por aquí. A ver. Hasta ahí más o menos. Esto es importante porque ese nivel de agua lo que hace es que me separa la licuación del combustible y ahora tenemos que cerrarlo. Tenemos que cerrarlo con esto. O sea, que entonces haces cortinas con los tapones. Qué bonito. Nos tienes que enseñar luego algunas fotos de esas cortinas. Esa es una de las cosas que más me gusta para el plástico. O sea, si se puede reutilizar, y es de las primeras cosas que yo recomiendo, si lo pudiésemos reutilizar en otro objeto que tenga otro valor, un valor superior todavía, porque una cortina vale más que una botella, ¿no? Entonces, eso es valorizar, eso es lo mejor que se puede hacer con un residuo del tipo plástico. Eso sería lo mejor. Y entonces, para mí ese es lo primero del cambio de conciencia que necesitamos con el elemento plástico, es cómo podría utilizarlo en mi casa, en mi hogar, en mi vida a día, en el trabajo,
que pueda ser mejor que antes, más bonito. Lo mejor es no fabricarlo antes de todo esto. Exactamente, pero ya te digo que lo mejor es no fabricar sobre todo los plásticos desechables. O sea, el plástico no es malo en sí, el problema es el uso que le hemos dado a las personas. Ese es el problema. Porque utilizar algo que dura cientos de años, incluso miles, sin descomponerse en 5 minutos, es un error que vamos a pagar muy caro. Entonces ese es el error. Vamos a empezar. Cerramos aquí. Estoy ahora cerrando todos los compartimentos. Cierro el reactor. Vale. Y ya podemos empezar. Bien. Ya, para que veáis lo fácil que es el proceso y cómo funciona, quiero que alguien de vosotros lo ponga en funcionamiento. Entonces, Félix, venga, tú mismo, venga, que has estado aquí. Amaya, ¿quién quiere ponerlo en funcionamiento? ¿Quién quiere inicializarlo? Que hagan los honores. ¿Qué hay que hacer? Mira, pues hay una pantalla que es la que nos va a dar todo el control del proceso. Un segundo, que cerramos aquí. Vale, ahora lo que hemos hecho es hermetizar todos los componentes separados. Entonces, hay una pantalla, ¿no? Pues, Félix, por favor, ¿quiero que toques la pantalla? ¿Toca la pantalla? Sí. Y nos aparece una chica. Pues dale al muñequito azul que aparece abajo. Este muñequito azul de ahí, eso es. Mira, aquí me está diciendo las temperaturas. Esto es clave en el proceso de pirólisis, la temperatura. Es una de las claves. La temperatura del proceso de pirólisis son 420 grados. Hay 3 factores, la temperatura, la presión y el tiempo. Entonces, la temperatura 420 grados. Aquí está ya programada. Como es correcta, le vamos a dar al muñequito azul. A ver, Félix, dale. Muy bien. Y me vuelve a decir, por favor, confirmamos los parámetros de temperatura, es todo correcto. Vemos que en la parte superior le pone 380, en la parte inferior 420 y la temperatura del catalizador 350. Dale a la chica y entonces ahora me hace un chequeo de seguridad. Me está diciendo, ¿has cerrado la tapa? Pon que sí. Me dice, ¿has llenado el tanque de agua? Lo ha hecho nuestro compañero, pon que sí también. Y me dice, ¿has enganchado el filtro de gas? Sería el catalizador. Ponemos que sí. Vale. Y vas ahora a modo de selección, a la parte de aquí, pincha ahí, arriba, y pones comenzar. Comienza el verde. Comenzar. Vale, pues muy bien. Él pone calentando. Ya te puedo sentar, Félix. Ahora te voy a explicar ya cómo. Muchas gracias. Es muy sencillo. Es darle 4 botones y comienza el proceso de calentamiento. Ahora, en el tiempo que vamos a estar hablando, esto se va a ir calentando hasta llegar a 420 grados. ¿Una resistencia? Es una resistencia que calienta por inducción un reactor cerámico, de cerámica. Entonces, se va a ir calentando. Cuando llega a 420, se va a hacer le llaman melt los ingleses, se va a hacer una especie de pasta con el plástico. Esa pasta va a empezar a evaporarse. Esos gases de plástico van a pasar por este tubo, van a bajar hacia el agua y ahí se van a enfriar. Al enfriarse, se licúan y vuelven a su estado de líquido. Pero esta vez ya convertidos en petróleo, en hidrocarburo. Este proceso se llama pirólisis. Consiste en un calentamiento sin oxígeno.
sea, no sería quemar, no estás quemando nada. Para quemar tiene que haber una combustión, tiene que haber oxígeno. Aquí no hay oxígeno, es calentar sin oxígeno. Eso está sellado, no entra nada de oxígeno. El oxígeno se va a extraer por presión en cuanto empieza a calentarse, sale por aquí, ya no entra más oxígeno al circuito y entonces empieza a calentarse sin oxígeno. En este proceso de pirólisis se producen 6 reacciones diferentes con el plástico, cadenas de reacciones por varios lados. La más importante, la depolimerización, en la cual el plástico, las cadenas de plástico, los polímeros de plástico se van depolimerizando, soltando y haciendo estructuras más pequeñas, hasta que son mucho más pequeñas de lo que eran al principio, se forman gas, pasan por el tubo, al llegar al agua se licúan y volvemos a convertir el plástico en su estado original, hidrocarburo. ¿Y ¿Vale? residuo? Ahora los residuos. Sí, muy bien, los residuos. Vamos con los residuos, ¿vale? Mirad solo, fijaros, ya empiezan a salir ahí burbujas. Acabamos de empezar, pero ya empiezan a salir burbujas. Esas burbujas en realidad es el aire que había en el reactor, que por la temperatura se desplaza, empieza a salir. Y nos pregunta nuestra compañera Maya, los residuos. ¿Qué obtengo? ¿Qué obtengo en este proceso? Tengo 3 cosas. Fijaros, por un lado, esto que tengo aquí. Sería el combustible, que en este caso llamamos mix oil. Es un combustible que procede de una mezcla de gasolina, diésel y queroxeno. Es decir, aquí está mezclado gasolina, diésel y queroxeno. Hay otra cosa más que se llama heavy oil. También están los 4 ahí mezclados. El porcentaje depende un poco del tipo de plástico que meto. Dependiendo del tipo de plástico que meto, voy a obtener más gasolina, más diésel, más queroxeno. Pero para que os hagáis una idea, sería como un 25% de gasolina, un 30% de diésel, otro 20 y tantos largos de queroxeno y entre un 18 y 17% de heavy oil. Los tengo aquí separados, mirad. Vale, ahí tenemos un problema y es que este me queda muy poquito. Este era diésel, el diésel ahí en mi empresa pues es lo que más rápido vuela, porque todo el mundo se lo lleva para los coches. Entonces me han dejado muy poco, ¿vale? Claro, este diésel ya directamente lo puedes echar en el coche. Entonces, pues bueno, tendríamos así por este orden, ¿vale? Este más claro es el queroxeno. Entonces sería gasolina, diésel y queroxeno. Gasolina, queroxeno y diésel, perdón. ¿Vale? Ahí tenéis los 3. La gasolina, pues igual la puedes echar para el coche. El queroxeno es el que más alto poder calorífico tiene de todos. Y el diésel tiene unos 9.200 kilocalorías de poder calorífico. Es el que utilizamos más frecuentemente, es el que más se utiliza. ¿Cuántos octanos tendría la gasolina? 83-84 octanos. No es una gasolina de 92 octanos. Entonces, por eso lo que hacemos, si yo la quiero utilizar en mi vehículo, lo que hago es que la mezclo al 50% con la gasolina que compro. Entonces yo cojo, he hecho 50% de la que yo tengo, de la que yo me he hecho, y otro 50% de la que he comprado. ¿Por qué? Porque esta gasolina es pura, no tiene aditivos, tiene un poquito menos de octanaje. Acordaros que hace 20 años aquí en España la gasolina tenía... ¿Cuántos octanos tenía? 82, 85 octanos, ¿no? Tenía menos octanos. Sí, bueno, sí, tenía menos. Tenía menos, era 82, 85 octanos, algo así. Ahora han subido a 92, 95, pero con 80 y pocos octanos el coche va bien. Con más octanaje todavía funciona un poco mejor. Lo que hacemos para que no haya diferencia y garantizar la viscosidad cuando compramos es mezclarla al 50%. ¿Vale? Entonces la gasolina la mezclamos al 50% con la que compramos. Pero vamos al principio todavía, ¿vale? Vamos al mix oil. ¿Qué podemos hacer con el mix oil? Perdón, ¿qué es lo que sale de ahí? Es lo que sale de ahí directamente. ¿Vale? Lo que nos va a salir ahora es mix oil. Ese mix oil, luego, si yo lo separo a distintas temperaturas, voy a obtener la gasolina, el queroxeno y el diésel. Fijaros, lo estoy diciendo de memoria porque no me acuerdo exactamente, pero a partir de 180 a 210 obtengo la gasolina. A 280, después de la gasolina, 280, 200 y pico, tengo el queroxeno,
y a 200, a 300 obtengo el diésel. Lo último que me queda es el heavy oil, ¿vale? En este caso de esta máquina, si yo vuelvo a meter esto en el reactor y programo las temperaturas que habéis visto ahí, pongo 180, me sale la gasolina. Pongo 240, me empieza a salir queroseno. 290, 300, me sale el diésel. Y así consigo separarlo otra vez. También en la industria esto se llama torre de destilación. Entonces, es como refinan el petróleo. Cuando el petróleo llega del barril, lo meten en una torre de destilación y empiezan a salir primero los gases. Estos gases que se utilizan también como hidrocarburos para quemar, para todo. Después de los gases empiezan a salir las gasolinas, los queroxenos, los diéseles, y lo último que sale son los alquitranes, que sería es un poco lo más parecido al heavy oil. El alquitrán también tiene su parte de poder calorífico y también sirve, tiene sus usos, ¿no? Pues esto sería igual. Eso nos haría de torre de destilación. Entonces, bueno, obtenemos el misoil, que nos sirve para calentar, para hornos industriales, para calefacciones, para calderas, nos sirve para todo ese tipo de cosas. El misoil también nos sirve, si lo meto en un generador, nos sirve para producir electricidad. Hay generadores que funcionan con misoil. El misoil también le llaman fuel, sería como el equivalente a un fuel ligero, ¿vale? Entonces, nos sirve para producir electricidad. Y ya que estamos con el tema de la electricidad, os voy a contar a nivel energético cómo funciona la tecnología, la pirólisis de la máquina, ¿vale? A nivel energético, yo estoy consumiendo, para transformar 1 kilo de plástico, estoy consumiendo 1,2 kilovatios de energía. Consumo 1,2 kilovatios de energía y voy a obtener 1 litro de misoil, que si lo pongo en un generador me va a dar 3,4 o 3,6 kilovatios de energía. Es decir, casi triplico la energía que meto, casi la triplico de la que saco. Entonces, en este sentido, yo con la energía que produzco luego metiendo el misoil del generador, podría volver a utilizarlo para la máquina y tendría energía de continuo y gasolina de continuo con el residuo de plástico, ¿vale? Estábamos hablando de los residuos. Por así decirlo, esto sería el principal residuo, que no es un residuo, sería ya un producto valorizado, sería el misoil, del que obtengo todo esto, y el otro residuo que me queda, en un 8% aproximadamente, es carbón. Os lo voy a pasar aquí para que lo veáis, ¿vale? Mirad, es carbón, es como carbón vegetal, es todas las cosas que he metido ahí en el reactor que no son plástico. Pues por ejemplo, mirad, me ha manchado un poco las manos, pero alguien ha metido ahí una chapa, pues se carboniza y sale ahí, metes papel, metes las etiquetas del plástico, todo, se queda carbón. Ese carbón es totalmente biodegradable, se puede quemar, se puede tirar al medio ambiente, que es natural. Pasarlo por ahí si queréis un poco. ¿Quemar? No se puede reutilizar. ¿Se puede quemar? Sí, claro, es combustible, sí. Ese carbón es combustible, es como carbón vegetal. Tiene su poder calorífico también. Pero en cualquier caso, yo eso ya si quiero, sí que lo puedo tirar, porque ya es totalmente biodegradable, es natural. Es carbón vegetal. Podría servir. Mezclado, claro. Si los plásticos tienen un componente químico. Sí, el químico se carboniza ahí también. Y se quedaría en ese carbón y se eliminaría como gases, ¿vale? Vamos a ver, mirarlo ahí un poquito, tocarlo, pero no mucho, que si no os vais a manchar. Ese es el otro residuo que me queda. Me queda un 8% de carbón. 8% de carbón, ¿vale? Y lo otro que me queda son gases. ¿Vale? O sea, esos gases salen por aquí. Entonces, los gases que me quedan, sobre todo principalmente, es metano, etano, y esto es uno de los desarrollos más importantes de la tecnología. Al pasar por el catalizador, es un catalizador de platino, a una temperatura de 350 grados, entra oxígeno, se catalizan y se transforman en CO2 y vapor de agua. Con lo cual, lo que sale de aquí es totalmente limpio y no emite ningún gas contaminante, no tiene dioxinas. Bueno, ahora de las dioxinas hablamos, ¿vale? ¿Y el CO2 qué pasa? El CO2 es un 80% menos de lo que podrías hacer si quemas el plástico normal. O
Claro, ¿Qué entonces, suelta la de CO2? sí, claro, pero es como menos de lo que tú respiras, estás respirando ahora. Para que te hagas una idea. O sea, sería como lo que puede gastar una persona en un día. Entonces, claro, es un CO2 que si lo comparas con el CO2 que generas cuando quemas plástico, es insignificante. Entonces ahí tenemos el misoil, repasamos, el carbón un 8% y el volumen de gas que lo transformamos en CO2 y vapor de agua. ¿Vale? Mirad, respecto a esto de... Ahora os voy a pasar en el ordenador para que lo veáis una tabla de los porcentajes de gases, eso os enseñaré ahora, que salen, si a alguien le interesa. Hay solo una cosa que nos daría... o no sería bueno meter, ¿no? O sea, sobre todo, nosotros garantizamos que no hay dioxinas en el proceso siempre y cuando no metas PVC. ¿Vale? Si metes PVC, entonces nos van a salir dioxinas. ¿Sabéis lo que son las dioxinas? ¿Quién lo sabe? Venga, alguien que lo explique. Son tóxicas. Son unos compuestos, Parece normal. es un triple enlace de carbono enlazado a 3 hexágonos con varios oxígenos libres. Son muy tóxicos, o sea, la 6 millonésima parte de un gramo de dioxinas es suficiente para intoxicar a un ser vivo. Entonces, se producen sobre todo en procesos a veces naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas, y sobre todo procesos artificiales. Cuando hay un incendio y se quema una casa, todo el PVC que tienen las tuberías, todo eso al calentarse se quema y produce dioxinas. Esas dioxinas van a la atmósfera, se quedan en las nubes y cuando las plantas lo transpiran al hacer su fotosíntesis, se almacenan en sus tejidos. Luego llega el herbívoro de turno, se lo come y se almacena en los tejidos del herbívoro. Llega el depredador, los seres humanos, que se comen al herbívoro y se almacenan en los tejidos de los seres humanos. Y causa un montón de enfermedades. Entre ellas. ¿Cómo? Fibromialgia, fatiga crónica, lo que hacen las dioxinas, rompen las cadenas de ADN. Entonces, tumores, cáncer de un montón de tipos. De cervix, endometriosis, no sé si habéis oído hablar de esa enfermedad, que es muy frecuente últimamente, pues un montón de enfermedades de esas son producidas por las dioxinas que se producen al quemar el plástico de forma natural o en las incineradoras. Las incineradoras que bueno, sabéis que muchos de los plásticos que tiramos al cubo amarillo pues no se pueden recuperar, no se puede hacer nada con ellos, sobre todo pues con las bolsas no se recuperan. Aquí en España por lo menos muy poca gente recupera las bolsas, muy pocos centros recuperan las bolsas o lo que son las bandejas. Entonces directamente van al vertedero, o sea, la gran mayoría del plástico va al vertedero. Las bandejas estas son por spam también. Por spam. Sí. Eso no se recupera, no se puede reciclar, entonces directamente va al vertedero o a la incineradora. Os recomiendo, no sé si habéis oído hablar de la película que ha hecho Jeremy Irons, esta última película que ha hecho, súper interesante, se llama Trashed, es basura. Si podéis verla, os recomiendo que la veáis porque es interesantísima. Nos habla precisamente de eso, de lo que estamos provocando los seres humanos con los vertederos y con las incineradoras. Nos habla de cómo una basura que tira aquí en España aparece de repente en la otra punta del mundo. Y cómo de repente, pues, la gente que está en Irak tirando basura al lado del mar, esa basura llega a los italianos, atraviesa todo el mar Mediterráneo y llega a los italianos en masa. Nos habla de la acumulación tan grande que hay debido a las corrientes, lo que le han llamado isla basura o el continente basura. Habéis oído hablar de ello, ¿no? Es en medio del Pacífico, un giro donde se juntan todas las corrientes, una cantidad de plásticos que ya supera la superficie de Francia en metros cuadrados. Es dramático, claro, porque todos esos plásticos que llegan al mar, como os he comentado, se fragmentan. Al fragmentarse, se hacen pequeñitos y entonces el plancton, los animales pequeñitos, se lo comen. Y en su organismo no se queda inerte, el plástico no es inerte. El plástico en los organismos de los peces los puede matar. En cuanto ya supera una cantidad de toxicidad de plástico, se mueren y matan miles de animales al año, millones de animales
tanto aves, habéis visto el vídeo este famoso de la isla Midway, que salen los pajaritos, los albatros, que se comen tapones, que comen restos de plástico, todos mueren por esa ingesta de plástico masiva. Y claro, ese plástico que comen, los peces pequeñitos se lo comen otros peces más grandes, se lo comen otros peces más grandes, y al final ¿quién se come los peces? ¿Quién se toma el atún del sushi? ¿Y cómo has dicho que se llamaba la película? No, el director. Jeremy Irons es el que ha hecho la película hasta atrás, que os recomiendo a todos verla. La verdad que yo iba a poner algún fragmento de la película aquí, pero no tenemos, nos ha fallado un poco la parte audiovisual y no he podido enseñaros muchas de las cosas que quería enseñaros por ahora, pero bueno, la veis, ¿vale? Hay tres películas que os recomiendo que veáis, si os interesa este tema: Océanos de plástico, Trace y El plástico es veneno. Son 3 películas muy recomendables que os van claro, porque yo lo digo aquí, parece que estoy loco. Ahí está, son 10 científicos a nivel mundial que están investigando cómo el plástico influye en los seres humanos, en la salud de los seres humanos. Explican todas sus teorías y os van a convencer mucho más que yo. Que al fin y al cabo, pues bueno. Entonces, estamos en los animales que se han comido el plástico, es el plástico que se ha fragmentado, esos cachitos pequeñitos de plástico, que además, iros a la playa, mirad la línea donde rompen las olas de cualquier playa de España, de cualquiera. O sea, os reto, si me encontráis una que no tenga plásticos, hago lo que queráis. Pero es imposible. En todos los sitios te encuentras pedacitos, así como fragmentos parecidos a esto, pues fragmentitos de plástico que están en la arena, que han llegado de la fragmentación del mar, de los océanos, a saber de dónde, pero están ahí. El ser humano se toma ese plástico, y el plástico, el problema que tiene es que en el organismo actúa como disruptor endocrino. Actúa como un disruptor endocrino. Fijaros, espera, que de esto tengo una diapositiva que quería enseñaros. Tengo una diapositiva que quería enseñaros de cómo actúa un plástico. A ver si puedo enseñarla así rápido. Bueno, mirad, aquí tenemos algunas fotos que podéis pasar también de cómo los animales pues se comen el plástico. Mirad, os dejo por ahí cómo actúa el plástico de los animales. Os dejo que la paséis por ahí. Entonces, el plástico, tanto de las personas como de los animales, actúa como disruptor endocrino en su función. Disruptor endocrino. Es un disruptor endocrino. Os lo voy a explicar ahora. Mirad, un disruptor endocrino es una molécula que tiene la misma forma que una hormona. Vamos a ver, aquí está. Vale, mirad, los disruptores endocrinos pueden actuar de varias formas. Actúan como una hormona, alteran la producción y secreción de hormonas en el cuerpo, o interfieren en la función de las hormonas, o interfieren en la eliminación de las hormonas. Para que lo veáis más claro, os pongo esta diapositiva. Vale, mirad, tenemos las glándulas hormonales, tenemos pues, bueno, entre ellas el tiroides, el paratiroides, la hipófisis, las conocéis, ¿no? Entonces, en esas glándulas, de repente, una molécula de esteroide, por ejemplo, que es poliestireno, un estileno, llega y bloquea el receptor de la célula para esa hormona, pero no produce la función. Quiere decir que cuando el cuerpo humano secrete la hormona no va a llegar a la célula y no va a producir esa función. Entonces, desequilibra el complejo sistema hormonal y el complejo sistema químico que tenemos los seres humanos. Otra forma es que la molécula de plástico, o sea, por ejemplo, un bifenol A, llega y ocupa también el sitio del receptor, y esta sí que produce una reacción, pero la reacción que produce no es exactamente la misma de la hormona, es otra diferente. Entonces, lo que produce al final es una disrupción de todo el sistema hormonal, y eso se traduce en enfermedades como diabetes, enfermedades como pues hiperactividad, autismo, obesidad, sobre todo de los niños, obesidad infantil, pubertad precoz en las niñas, que eso es algo que ahora también se ve bastante,
y sobre todo cáncer de distintos tipos, ¿sabes? Cánceres pues de leucemias, de pulmón, de próstata. Es muy típico el cáncer de próstata porque este tipo de sustancia química pues afecta mucho a las gónadas, y cáncer de hígado, de riñón, linfomas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son actuaciones que tienen estos disruptores hormonales en el cuerpo humano. Entonces, bueno, pues sobre todo, mira, aquí pone son los bisfenoles, el bisfenol A, los talatos, el cloruro de vinilo, los estirenos y algunos otros químicos que son retardantes de la llama, que le dan al plástico sus propiedades. Entonces todos estos en el cuerpo actúan de esta forma y producen todas estas cosas que, bueno, que están haciendo que tengamos enfermedades tan de moda como la diabetes, por ejemplo, que es una epidemia. Mirad, esto ya es una recomendación que os doy. Estos científicos que están investigando el tema de cómo el plástico libera sustancias y químicos a los alimentos y a lo que lo usan, han determinado que hay ciertos plásticos que no son seguros para los alimentos. Entonces ellos dicen que los plásticos del tipo 3, 6 y 7 no son seguros para que estén en contacto con los alimentos. Los plásticos de tipo 3, 6 y 7 quiere decir que intentar que vuestros alimentos no toquen esos plásticos o no consumáis nada que esté envasado en ese tipo de plásticos. En PVC, en poliestireno, sobre todo por el estireno, que es el que produce esos efectos, y los plásticos del número 7 es un gran grupo de plásticos que le llaman otros plásticos, se incluyen entre ellos las fibras de nylon, a veces otros mucho más plásticos que también a veces entran en contacto con los alimentos, ¿vale? Esto es lo que dicen ellos. Yo personalmente, y otros muchos más personas, os van a recomendar que el plástico 1, que es el PET, volvemos a la famosa botella de agua. Este plástico tiene una circunstancia, es que cuando le da el sol empieza a descomponerse. Si yo una botella de agua la dejo al sol, la dejo en un coche, empieza a depolimerizarse, me suelta polímeros, me va a soltar elementos químicos. Acordaros que el PET es el que menos porcentaje de hidrocarburo tiene, solo tiene un 25 o un 30%, el resto son químicos. Todos esos químicos me los va a liberar al agua y me los estoy bebiendo. Así que el agua caliente que se ha calentado por el sol, las botellas de agua que se quedan al sol tienen muchas probabilidades de liberar polímeros y elementos químicos. Entonces, cambiarlo, es que es tan fácil como una botella de cristal. Entonces, siempre que podáis utilizar botellas de cristal, y si utilizáis estas de plástico, no las dejéis al sol, jamás, ¿vale? Porque en el contacto con el sol los rayos ultravioletas empiezan a descomponerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, entonces, ¿qué podemos hacer un poco para eliminar esta toxicidad que hemos adquirido con los alimentos? ¿Qué hacemos para quitarnos esta toxicidad del cuerpo? ¿Alguien tiene alguna idea? Suicidarse, dicen por ahí. La verdad que es que tarda 10 años, una vez que tenemos toxicidad plástica, tardamos 10 años en desprendernos de esa toxicidad, de esos elementos químicos de plástico que hemos adquirido. Se quedan en nuestro cuerpo produciendo un montón de desajustes y tardamos 10 años en desprendernos de ellas. Las mujeres tienen una ventaja, y es que cuando se quedan embarazadas, a su hijo, al feto, le pasan toda esa toxicidad. Entonces se libran de ella, a través de sus hijos. Sus hijos son los que van a tener el mayor porcentaje de tóxicos de plástico. También se lo dan luego a través de la leche. Y se libran por lo menos de una gran parte. No es algo... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No es nada positivo. No es nada positivo que le pases toda tu toxicidad de plástico a tu hijo, pero es así, científicamente es así, ¿vale? Entonces, soluciones. Esto es un poco la parte de qué soluciones, qué podemos hacer para librarnos de esta toxicidad y qué podemos hacer para intentar colaborar y librarnos de los plásticos desechables, que son el gran problema. ¿Se ocurren cosas? No utilizarlos. claro. No utilizarlos. Hombre, esto está Vale. muy claro, pero yo pensaba que hablabas de cómo hacerse una limpieza de todo el plástico y adquirido. Bueno, hay teorías, ¿eh? O sea, hay teorías. Realmente que funcione,
Pocas cosas. Dicen que hay un tipo de agua que es la anatómica, que te ayuda a limpiarte, hay un tipo de... pero no está demostrado, no está demostrado. Entonces lo mejor es no consumirlos. Es, lo primero de todo, reducir nuestra toxicidad, nuestro consumo de objetos plastificados, de latas y de drinks. Ahora vamos a ir con ello. Mira, para que no se me olvide ninguna, lo tengo aquí apuntado, vamos a ir comentándolos. Entonces, bueno, pues la buena noticia es que es relativamente sencillo reducir la toxicidad de plástico. Una vez que lo sabemos, hay acciones pequeñitas que es bastante sencillo. Lo que sí que es importante es que ahora que ya lo sabéis, pues un poco lo difundáis, porque hay mucha gente que no le da importancia, no lo ignora. Entonces lo más importante es hablar de este problema, comunicarlo con todo el mundo, en vuestros amigos, en las reuniones, en las redes sociales. Eso sería lo más importante, que lo digáis a la gente, o sea, que lo comuniquéis, que el plástico libera productos químicos y es perjudicial para la salud. Eso es importante que la gente lo sepa, que es un problema ahora mismo. No, está muy bien además saber cosas concretas, ¿no? Pam, pam, pam. Porque la gente cuando le habla de teorías en general, No. Es un momento sí, pero sí, son cosas concretas. Este plástico que usamos en una verdulería, cuando te colocan la verdura para pesar, porque si no la puedes comprar. Eso es. Ese plástico es una putada, por ejemplo. Es que en los supermercados sucede así, no puedes tú llevar tu calabacín a decir, no, porque el papel de lo que vale, pero no hace falta que... No. Exactamente.